Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura. Hoy tenemos un vídeo que honestamente me tiene muy emocionado y creo que a ustedes también les va a atrapar de principio a fin. Vamos a desvelar algo que muchos han estado preguntando, una historia que hasta ahora se mantenía en las sombras, un secreto a voces que por fin sale a la luz. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y la secreta historia de su primer amor. Así es, ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, ese actor turco que con su carisma, su talento y esa mirada que derrite, nos ha robado el aliento en cada una de sus interpretaciones, tiene una historia de amor que quizás no conocíamos, una que forjó los cimientos de la persona y el artista que es hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en sus primeros sentimientos, en esas mariposas en el estómago que seguramente marcaron un antes y un después en su vida, y que, quién sabe, pudieron haber influido en el camino que eligió. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta fascinante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Can Yaman, una figura que hoy en día resuena en todos los rincones del planeta, un nombre que evoca sonrisas, admiración y un sinfín de suspiros, no siempre fue el ícono que vemos en las pantallas de televisión o en las grandes producciones cinematográficas. Como todos nosotros, tuvo sus inicios, sus primeros pasos en la vida, esa etapa de descubrimiento y aprendizaje que nos va moldeando, y por supuesto, sus primeras experiencias en el amor. Y es precisamente de esa etapa de su vida de la que vamos a hablar hoy, de ese primer amor que, se dice, fue tan intenso como secreto, una historia que, aunque envuelta en el velo de la privacidad, nos habla de la humanidad detrás del personaje público. Las especulaciones y los rumores sobre su vida privada siempre han estado a la orden del día, son parte del eco que genera una figura de su talla, pero cuando se trata de los primeros amores, las historias suelen ser mucho más íntimas, más vulnerables y a veces incluso más poderosas en su impacto formativo. Imaginemos por un momento al joven Can, lejos de los reflectores que hoy lo bañan, lejos de los estudios de grabación que se han convertido en su segundo hogar, quizás en su Turquía natal, viviendo una adolescencia o una juventud como la de cualquier otro chico. Una etapa llena de descubrimientos, de amistades forjadas, de sueños incipientes y, por supuesto, de las primeras emociones que sacuden el alma. ¿Quién fue esa persona especial que logró capturar su atención y su corazón por primera vez? Los detalles son escasos y, como suele suceder con las celebridades que cultivan un espacio para su intimidad, la información oficial es casi inexistente. Sin embargo, a través de entrevistas pasadas, de declaraciones a medios que han buscado desenterrar estos datos con cierta delicadeza, y de algunas pistas que el propio Can ha dejado caer a lo largo del tiempo, de forma sutil, o a través de gestos, podemos empezar a tejer esta historia, a reconstruir ese primer capítulo de su vida sentimental. Se rumorea, y esto es algo que ha circulado en diferentes círculos, tanto entre sus seguidores más acérrimos como en ciertos ámbitos de la prensa del corazón, que el primer gran amor de Can Yaman no fue alguien del mundo del espectáculo. Esto en sí mismo ya le da un toque de autenticidad, de esa frescura que a menudo se pierde cuando el amor se cruza con la fama, con las cámaras, con la constante exposición pública. Dicen que su primer amor fue una chica que conoció en su entorno más cercano, quizás en los pasillos de su colegio, en las aulas de la universidad donde estudió Derecho, o tal vez en alguna actividad social, un círculo de amigos compartidos. Alguien que en ese momento representaba todo lo que para él era importante: complicidad, risas que nacen de la naturalidad, sueños compartidos que se tejían en la esperanza de un futuro, y esa chispa inconfundible que te hace sentir que has encontrado a alguien único, alguien que resuena contigo a un nivel profundo. Las historias sobre los primeros amores suelen estar cargadas de nostalgia, de esa dulzura agridulce que se mezcla con la inexperiencia, con la forma en que el mundo se ve a través de unos ojos nuevos y un corazón que late por primera vez con una fuerza desmedida. Y es muy probable que el amor de Can Yaman no haya sido la excepción. Fue un amor platónico que se convirtió en algo más tangible, una fantasía que cobró vida. Fue una relación intensa que, como suele suceder en la juventud, terminó de forma dolorosa, dejando cicatrices que enseñan. O quizás fue un amor juvenil que simplemente evolucionó y tomó caminos diferentes a medida que ambos crecían, que sus vidas tomaban rumbos distintos, persiguiendo sus propias metas y aspiraciones. Las respuestas exactas son un misterio, pero podemos aventurar algunas posibilidades basadas en lo que se ha comentado, en las pinceladas que se han ido esbozando.
Se ha llegado a mencionar, en diversas ocasiones, que esta relación significativa tuvo lugar durante su época universitaria. Can Yaman estudió Derecho, una carrera exigente, prestigiosa, que seguramente lo absorbía gran parte de su tiempo y energía, demandando estudio, dedicación y un gran esfuerzo intelectual. Sin embargo, el amor, ese torbellino de emociones que no entiende de horarios ni de compromisos académicos, siempre encuentra la manera de irrumpir, de abrirse paso en medio de las responsabilidades. Es posible que mientras se preparaba para su futuro profesional, mientras sentaba las bases de lo que sería su carrera legal, su corazón estuviera ocupado por alguien que le brindaba ese equilibrio tan necesario, esa compañía que aliviana las cargas, esa conexión humana que nutre el alma en esos años de formación, de definición de identidad. Lo interesante de este primer amor, y lo que quizás lo ha mantenido en un halo de misterio, es que, según algunas versiones, no fue una relación que él haya expuesto públicamente en sus inicios. Y esto es algo muy comprensible. Cuando uno está enamorado por primera vez, cuando las emociones son tan vívidas y puras, a menudo se quiere proteger esa burbuja de felicidad, mantenerla alejada de miradas ajenas, de juicios externos, para disfrutarla en la intimidad de la pareja, en ese espacio sagrado que solo pertenecen a los dos. Can, incluso desde joven, siempre ha tenido una personalidad un tanto reservada en cuanto a su vida privada, un rasgo que ha mantenido a lo largo de su carrera, a pesar de la vorágine mediática que lo rodea. Él entiende el valor de la intimidad. Una de las características más comunes de los primeros amores es la intensidad. Los sentimientos suelen ser más puros, más arrebatados, porque aún no hemos desarrollado las corazas, los escudos que a veces la vida, las decepciones y las experiencias nos obligan a construir. Se dice que este primer amor de Can fue apasionado, lleno de esa energía juvenil que todo lo puede, que todo lo siente con una fuerza desbordante. Probablemente hubo momentos de descubrimiento mutuo, de aprender juntos lo que significaba amar y ser amado, de explorar las profundidades de esos sentimientos nuevos y avasalladores. Y como en toda historia de amor, especialmente en la juventud, seguramente también hubo sus altibajos, sus pequeños conflictos que parecían enormes en ese momento, y sus grandes reconciliaciones que sellaban la fuerza del vínculo. Imaginen las conversaciones nocturnas, esas que se alargan hasta el amanecer, llenas de confidencias y sueños. Las promesas susurradas en la oscuridad, los planes de futuro que se construían en la mente fértil de dos jóvenes enamorados, con la vida por delante y un universo entero por conquistar juntos. Es en esos detalles aparentemente pequeños donde reside la verdadera magia de un primer amor. Y aunque no tengamos la foto oficial de esa pareja juvenil, ni la confesión pública detallada y explícita de Can, podemos intuir la importancia que tuvo en su vida, el papel que jugó en la configuración de su persona. Las experiencias formativas, especialmente las emocionales, nos moldean de maneras profundas, dejando huellas que perduran, que influyen en nuestras decisiones futuras. Otra faceta interesante a considerar es cómo este primer amor pudo haber influido, de forma directa o indirecta, en su posterior decisión de dedicarse a la actuación. A veces los amores de juventud nos inspiran, nos dan la confianza para perseguir nuestros sueños con más ahínco, o quizás, al experimentar el desamor, encontramos en el arte una forma de canalizar esas emociones intensas, de transformar el dolor o la pasión en algo creativo. Aunque es una conjetura, una elucubración basada en la psicología humana, no sería descabellado pensar que las experiencias vividas en esa etapa de su vida, incluyendo ese primer amor, hayan sido parte de ese camino intrincado, de ese proceso que lo llevó finalmente a los escenarios, a las pantallas, a convertirse en el actor que admiramos hoy. Lo que sí parece ser una constante en la vida de Can Yaman, incluso en sus relaciones más mediáticas y expuestas al escrutinio público, es la importancia que le da a la conexión humana genuina, a la autenticidad de los sentimientos, a la profundidad de las conversaciones. Por lo tanto, es muy probable que su primer amor haya sido una conexión sincera, desprovista de pretensiones, de intereses superficiales, de la vanidad que a veces acompaña a la fama. Una relación construida sobre bases sólidas de afecto, de respeto y de entendimiento mutuo, elementos que siempre son la clave de cualquier vínculo duradero y significativo. Sin embargo, como suele suceder con el paso del tiempo, con las vueltas que da la vida, las vidas de las personas toman rumbos distintos. Y es muy probable que a pesar de la intensidad y la importancia de este primer amor, las circunstancias de la vida, las aspiraciones individuales, el crecimiento personal o simplemente la evolución de sus propios caminos, hayan llevado a Can y a su primer amor por senderos separados.
Es la naturaleza misma de la vida, las relaciones cambian, las personas crecen y aprenden, y a veces, decir adiós, con la melancolía de lo vivido pero con la esperanza de lo que vendrá, es necesario para seguir adelante, para encontrar nuevos horizontes. La clave de esta historia secreta, si es que podemos llamarla así, radica en la universalidad de la experiencia. Todos hemos tenido un primer amor, un primer sentimiento profundo que nos ha marcado de una manera u otra, que nos ha enseñado sobre nosotros mismos y sobre el amor. Y escuchar sobre la experiencia de alguien tan admirado como Can Yaman nos permite conectar con esa parte de nosotros mismos, con esos recuerdos agridulces, con esa inocencia, esa vulnerabilidad y esa pasión que caracterizan a las primeras veces, a esos momentos fundacionales de nuestra vida emocional. Es importante también recordar, y esto lo digo con mucho énfasis, que si bien los rumores y las especulaciones añaden un toque de misterio y entretenimiento a nuestras conversaciones, la vida privada de cualquier persona, sea famosa o no, debe ser respetada. En el caso de Can Yaman, él ha sido muy profesional y maduro al separar su vida personal de su carrera, y aunque los fans siempre sentirán curiosidad por los detalles íntimos, es fundamental mantener esa línea de respeto, de no invadir ese espacio privado. Lo que sí podemos extraer de esta historia, incluso con la información limitada y el aire de misterio que la rodea, es la idea de que detrás de la figura pública carismática y exitosa existe una persona con sus propias vivencias, sus propias historias de amor que lo han formado, que lo han hecho quien es. En resumen, la secreta historia del primer amor de Can Yaman parece ser la de un romance juvenil, intenso y posiblemente vivido en su círculo más cercano, lejos de los focos mediáticos y de la exposición pública. Una experiencia formativa que sin duda dejó una huella imborrable en su vida, como suele suceder con esas primeras conexiones que nos abren las puertas al complejo y maravilloso mundo de los sentimientos humanos, al amor en su forma más pura y a menudo más inocente. Aunque los detalles específicos permanezcan en el ámbito de lo privado, en el cofre de sus recuerdos personales, la idea de un primer amor auténtico y profundo es algo que resuena universalmente, algo con lo que todos podemos identificarnos. Y así llegamos al final de este viaje por los primeros amores de nuestro querido Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración, de este intento por desvelar una historia tan intrigante y a la vez tan humana. Ha sido un placer compartirlo con ustedes, mis queridos amigos, y sé que muchos de ustedes también tendrán sus propias experiencias y recuerdos relacionados con sus primeros amores, esas historias que guardan en el corazón con tanto cariño. Me encantaría leerlos en la sección de comentarios. Cuéntenme todo. ¿Cómo fue su primer amor? ¿Fue tan intenso como se dice que fue el de Can? ¿Qué anécdotas guardan de esa época? La caja de comentarios está abierta para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta incursión en la vida privada de Can, no olviden dejarme ese poderoso me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que son fans de Can Yaman y que seguramente estarán fascinados con esta historia, con esta faceta más íntima del actor. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra querida comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y mucho más contenido. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.